Noches, bienvenidos todos a esta mesa redonda, origen y devoción de la advocación de la esperanza. Bueno, yo creo que nuestros tres invitados tienen poca presentación, pero bueno, para los que no los conozcáis, allí a la derecha, en aquel extremo, está Jesús Romanó. Él ha escrito varios libros, bueno, uno muy interesante sobre la forma de vestir a la Virgen, con Antonio Bejarano, creo que es, y Ignacio Sánchez Rico, son Nacho Sánchez Rico. Y bueno, él es profesor, que es muy interesante decirlo de profesor, porque ahora lo vais a ver, tiene una manera de contar las cosas. Yo he tenido la ocasión de estar con él en varias conferencias y bueno, pues se nota ese oficio, ¿no? Y la manera que tiene de contar. Bueno, y por supuesto ahora también es colaborador en 101, en el programa Al Cielo, que dirige Curro Bono, que era quien tenía que estar aquí, pero el hombre pues tiene hoy otros compromisos y yo tengo la suerte de sustituirlo. Andrés Luque Teruel es profesor de Historia del Arte, es doctor en Historia del Arte, pero lo más curioso es que, aunque ahora lo conocemos muy bien también a través de la televisión y porque habla mucho de la historia del arte de la Semana Santa, sus líneas de investigación, lo comentaba hace unos minutos, es de historia de arte contemporáneo. Entonces, bueno, pues casi toda su investigación, su línea de investigación va por ahí, aunque tiene otros libros, bueno, ya dedicado a Montes de Oca, Martínez Montañés. Me dice que dentro de un poquito va a sacar uno también, yo creo, muy interesante, de la imaginería del siglo XXI. Y como digo, con Jesús también hace equipo en Al Cielo y también es, como diría en el lenguaje del siglo XXI, un influencer también, ¿no? Está creando una línea también de opinión y es muy interesante. Bueno, a Nolasco lo conocéis todos, él es profesor también de arte en Carmona y bueno, pues es hermano desde Santa María del Alcor, en Rosario también, sí. He visto también en La Amargura en Sevilla, en Mairena, he visto, y en Osuna. También, y Macareno también. Y Macareno. Bueno, aquí tenemos un tridente macareno, así que algo tendrán que contar también en esa parte. Y bueno, yo lo que he preparado para esto es poner un punto de partida. Esto, como en lenguaje taurino, poner el toro en suerte y que ellos ahora saquen la muleta y cuenten, bueno, pues lo que tengan que contar de este origen. Yo he buscado en internet, puse advocación esperanza, ¿no? Y me salió una definición, bueno, yo creo que es curiosa. Pone Virgen de la Esperanza, Virgen encinta, Virgen de la Divina Enfermera, Virgen de la Dulce Espera o Virgen de la O. Dice, una advocación mariana en la que se le asocia con el Adviento o la espera de la Natividad de Cristo. Es el periodo en que la Virgen está embarazada. Una fiesta antiquísima que se instituye en el célebre Concilio X de Toledo, donde se establecen, bueno, pues toda la solemnidad y donde participan tres grandes santos como San Eugenio, San Fructuoso de Braga y San Ildefonso. Y en este concilio se define o se decreta que se celebre el día 8º antes de Navidad del Señor, el día de la expectación, el día de la esperanza, y por tanto la festividad se concreta el 18 de diciembre, fijaros, desde el 656. Esto es el origen muy sucinto que he buscado. Y ahora vengo hasta el final, hasta el día de hoy. En Sevilla capital hay 5 cofradías con la vocación de Esperanza. Esperanza Macarena, Esperanza de Triana, Esperanza de la Trinidad, Gracia y Esperanza de San Roque y la Esperanza Divina Enfermera. Si nos vamos a la provincia, además de la Esperanza en el Viso del Alcor, está la Esperanza de Alcalá de Guadaira, tiro yo también por parte Ruño, obra de Pineda Calderón, que le comentaba a ellos que tiene una clara inspiración macarena, pero además hay otra esperanza muy desconocida que está en el convento de Santa Clara, que es una imagen de gloria. Que esto es interesante porque ahora os contaré por qué. María Santísima de la Esperanza de Carmona, de la Hermandad de la Coronación, que es del siglo XVII. Tengo aquí la Esperanza Coronada de Estepa, de la Cofradía de Paz y Caridad, Esperanza Coronada en Marchena, de la Hermandad de la Veracruz, la Esperanza de Écija, de la Hermandad de Confalón, Esperanza de Osuna, de la Hermandad de la Veracruz,
bueno, la Esperanza de Dos Hermanas, el Morón de la Frontera, también la Esperanza en Utrera, la Hermandad de los Gitanos, una hermandad también, una cofradía con mucha solera, o la Esperanza de Alcalá de Río, que en este caso está entre las dos grandes devociones de Alcalá, que son la Virgen de los Dolores y la Virgen de la Soledad, de las Angustias, Dolor y Soledad y Angustia. Si nos vamos a Andalucía, imaginaros, desde la Esperanza Coronada de Huelva, la Yedra en Jerez, Esperanza Coronada en San Lucas, en Málaga hay hasta 5 advocaciones de la Esperanza, aunque la más conocida es la Esperanza del Perchen, Esperanza de Málaga, también coronada. Esperanza en Cádiz, la Cofradía del Nazareno del Amor, Esperanza de Córdoba, la Cofradía de las Penas de San Andrés, Coronada de Granada, la Esperanza Coronada de Granada de la Cofradía del Gran Poder, María Santísima de la Esperanza de la Hermandad Sacramental del Perdón y Amor Esperanza de Jaén, Cofradía de la Macarena en Almería, también en Almería está la Cofradía del Amor y Esperanza, que es la Cofradía de los Estudiantes, María Santísima de Consolación, ahora he puesto, porque busqué al azar, en algunas Semanas Santas también conocidas, como puede ser Antequera, Consolación y Esperanza, Paz y Esperanza en Lucena, Esperanza de María en Ayamonte, Cofradía de la Esperanza de Andújar, o María Santísima de la Esperanza en Vélez, Málaga. Y a mí me llama mucho la atención que todas las grandes devociones de cofradías diversas, la mayoría son dolorosas. Hay muy pocas esperanzas que yo haya encontrado que sean cofradías de gloria o, esperanza, o Virgen de la Esperanza de gloria. Nos hemos estado en el inicio y venimos hasta la actualidad. Y ahora ellos tienen aquí un desarrollo a nivel artístico y bueno, de la vocación que nos expondrán. Así que, no sé, vosotros además que sois profesores y además colaboráis con la tele, sabéis que tenemos escaleta, que tenemos un tiempo y vosotros lo administráis como mejor queráis. Así que no sé quién empieza. Jesús. Yo comentaba con el presentador que estudié en Alcalá, en el Tierno Galván, y un compañero mío de clase vivía en el Almazara. La madre era historiadora y también arqueóloga, y su tesis doctoral estaba en proceso sobre divinidades salutíferas prerromanas asociadas al Spey. O sea, ya esta señora estaba investigando cómo anterior a la cristianización de estas tierras existía algo denominado Spey o Spet que tenía que ver con un culto salutífero, con el culto de la religión grecolatina, en este caso la romana, y bueno, al final pues no deja de ser un poco el origen de, al menos en palabras, según aseguraba esta señora, del término de esperanza. Yo quiero, mientras sale o no el power, ¿esto se escucha? ¿No se escucha? Bueno, da igual. Mientras el power funciona o no, porque más o menos son imágenes que ilustran lo que yo iba a decir, yo quiero hacer una pequeña introducción para que os hagáis una idea. El gran triunfo de la religión cristiana es ofrecer al ser humano una esperanza. Eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Piensen en algo. En el mundo antiguo, si nosotros pensamos en lo que era su manera de concebir el propio ser humano e incluso la religión, pues no tenían los valores que nosotros tenemos ahora. Solo piensen en una cosa, nos vamos a Roma, ¿vale? Entonces, cuando un niño nacía, si este niño no era reconocido por el padre, o si este niño, por cualquier cosa, se deseaba echar, era puesto en la calle, en lo que se llamaban los expósitos, para que lo cogiera quien quiera, o simplemente para que fuera devorado por las alimañas. Por otro lado, lo que era el más allá del mundo antiguo, eso era tela, porque a no ser que fueras un gran héroe, que ibas a los campos elíseos, ¿no? Y allí, bueno, pues disfrutaba y estaba bien. El resto cruzaba la laguna Estigia con Caronte y estaba allí en lo que era el Hades, donde penaban, apenas recordaban absolutamente nada de su vida. Hay Ulises el que va al Hades, creo recordar, ¿no? Se encuentra con la madre. La madre no los reconoce, o sea, empieza por ahí. O sea, y además tienen que pensar en una cosa.
Tú tienes que tener a los dioses contentos, porque como tú no tengas a los dioses contentos y le hagas sacrificios rituales como este que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que resulta que los dioses se enfadan. Y si los dioses se enfadan, ¿qué es lo que hacen? Pues los dioses mandan todo tipo de tragedias y calamidades. De hecho, y voy un poquito más hacia adelante, ahí tienen este mundo que yo les estoy enseñando. Por un lado, eso se cruza, baja al Hades, estos son más bien los campos elíseos, ¿no? De hecho, el orden cósmico estaba establecido con respecto a eso. Es decir, o hacías los sacrificios, o le matabas al dios el buey que fuera, o incluso la persona que fuera. Recuerden ustedes el sacrificio de Ifigenia, que hay que matarla porque se ha enfadado a una diosa durante la guerra de Troya, o ¿qué es lo que ocurre? Que se altera todo. Para ellos, ¿vale? Para ellos era muy importante la historia mitológica. Ya saben ustedes que se habla de la famosa caja de Pandora, y que en esa caja de Pandora, precisamente, cuando ella la abre, se escapan todos los males del mundo, pero ella la cierra, ¿vale? Y cuando la cierra, lo que queda es la esperanza. De hecho, la diosa Esperanza existía, y su color ha sido siempre el verde. Y la diosa Esperanza, fíjense, que lleva siempre el cuerno de la abundancia, porque lo que se espera de ella es que nos traiga, ¿no? Que trajera precisamente esa abundancia en las cosechas. Y volvemos a lo mismo. Ahí tienen una pintura bellísima que a mí me encanta, pero que esta pintura esconde un horror. ¿Por qué? Aquí están viendo ustedes al emperador Nerón, que lo ven ustedes aquí, y lo que tienen ustedes aquí son antorchas humanas que se hacían con los cristianos. Y ahora, la pregunta es la siguiente. Los cristianos que están aquí y que ellos están cantando himnos a Cristo, ¿por qué están dispuestos a dejarse matar? ¿Por qué están dispuestos a quemarse vivos? ¿Por qué están dispuestos a dar su vida? Pues porque precisamente ellos sí tienen una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza que ellos tienen es la de encontrarse con Cristo, unirse a Él y vivir en ese otro mundo que se supone que es mucho mejor. Es más, comparen, hemos visto el mundo, la oscuridad de lo que era el otro mundo griego y romano. Pero si nos vamos aquí, fíjense, aquí está el paraíso, está Adán y Eva, precisamente pecan. Dios los expulsa del paraíso, pero en el momento que Dios los expulsa del paraíso, también que les da una esperanza y establece que va a venir un Salvador. Y de hecho, si comparamos el sacrificio de Ifigenia, que se mata para darle, para resarcir a una diosa, cuando Dios le pide a Abraham que mate a Isaac, y para que se fíe de él, cuando Isaac va a matarlo, ¿qué es lo que hace? Lo para. Dios manda su mano por medio del ángel y lo para. ¿Esto qué quiere decir? Que te está ofreciendo una esperanza, y esta esperanza viene, y ahí paro mi intervención, esa introducción, ¿no?, de la mano del propio Cristo. Muchas gracias, Jesús. Señoras, señores, buenas noches. Bueno, permítanme, antes de entrar en la antigüedad también, que me salte un poquito el protocolo y los felicite por estas magníficas imágenes. Yo he sido muy crítico con algunas hermandades nuevas porque contratan antes a las bandas de música que a los titulares, con lo cual se construye una hermandad y una cofradía al revés. Es importante tener imágenes de categoría, y ustedes tienen aquí una que es de primerísimo nivel, y una Virgen de la Esperanza que es una gran imagen también. Es decir, que enhorabuena, porque así es como se aporta a la Semana Santa, y no desde el espectáculo, sino desde el concepto y desde la imagen. A ver, mis compañeros, los dos, se han ido directo al grano, han sido como, bueno, como el futbolista que es capaz de marcar gol y nada más que coger el balón, ¡plá!, ya lo marcó. Han ido al origen de la esperanza. La esperanza no es una divinidad cristiana, sino una divinidad cristianizada, que no es lo mismo, y tampoco una divinidad, puesto que Cristo es Dios, la Virgen no es Dios.
Es su madre, pero no es Dios. Vamos a aclarar todo esto. Pero creo que es importante que contextualicemos un poquito el desarrollo de la religión. A ver, miren, Cristo, como ustedes saben, viene del Próximo Oriente, es decir, él está en un contexto hebreo con otros pueblos de la zona donde hay una serie de conflictos que no son ni más ni menos que los que hay en otras regiones de la antigüedad, pero entre pueblos afines culturalmente. Esos primeros cristianos tienen un modo de vivir la religiosidad muy distinto del que van a tener poco tiempo después, décadas después, cuando San Pablo lo lleva a Roma. Es decir, debemos distinguir el cristianismo en Jerusalén, el cristianismo en el Próximo Oriente, del cristianismo romano. ¿Por qué? Pues porque van a tener desarrollos distintos. Mientras en el Próximo Oriente no va a haber imágenes y el proceso de cristianización es sobre los dioses mesopotámicos, de tradición sumeria, acadia, babilónica, en Roma va a ser muy distinto. En Roma el antecedente van a ser el Olimpo, van a ser los dioses griegos, ya previamente romanizados, es decir, Zeus que pasa a ser Júpiter, Palas Ateneas, Minerva y así sucesivamente con todos los dioses. Pues bien, uno de esos dioses griegos es la esperanza. Es decir, que la esperanza en origen sí es un dios clásico. Lo hemos visto en pinturas posteriores y tanto Nolasco como Jesús pues ya han señalado ese origen. Además, un segundo, muchas veces confundido con Demeter, con la diosa Demeter porque comparten el mismo atributo, que es el cuerno de la abundancia. Efectivamente. Todo esto es consecuencia de la confluencia de muchos dioses y de muchas tradiciones. Entonces, los dioses van mutando, se va produciendo una metamorfosis en la que incluso divinidades se pueden asociar. También es importante que sepamos que en aquel entorno, pero en una zona más oriental, ya existía un dios doble. Digo esto porque el dios cristiano va a ser triple, pero el dios cristiano triple no está en los distintos libros mesopotámicos que forman el Antiguo Testamento, definido como lo va a estar después, en época cristiana. Es decir, que estamos en un proceso evolutivo complejo, muy complejo. Y miren, se tienen que poner en una religión en Roma en la que, fíjense bien, Roma tiene un templo que se ha conservado precisamente porque el cristianismo ha tenido mucho interés en que se conserve ese templo, que es el templo de todos los dioses. Pero cuando llegan los cristianos, que es uno de los motivos de conflicto con Roma y uno de los motivos de las persecuciones, es porque son los cristianos los que quieren echar a todos los dioses del panteón. Es decir, el mío es el único verdadero, todos los demás sobran. Claro, Roma no lo admite. El Senado romano no puede admitir eso, puesto que allí están permitidas todas las religiones, muchas de ellas orientales. ¿Esto en qué va a acabar? Bueno, pues en una serie de conflictos y finalmente en el triunfo del cristianismo como religión oficial. Pero fíjense bien, por favor, el cristianismo tiene en aquel momento un problema. Cuando digo un problema quiero decir una circunstancia que tiene que resolver. Y es que las religiones griegas y romanas se reúnen en exteriores, no en interiores. Y los templos son solo y exclusivamente la casa del Dios. Es decir, que en el templo solo está Dios. Y puede entrar el devoto a ofrecer algo o a pedir algo, pero entra individualmente, no se reúne la comunidad. Luego, si el cristianismo no tiene imágenes y no tiene templo y pasa a ser una religión oficial, tiene que adquirirlo y tiene que desarrollarlo. Con el templo es muy fácil. Buscan un edificio público romano, civil, en el que quepa toda la comunidad reunida, puesto que la comunidad cristiana se tiene que reunir en comunión. Es un camino de salvación y tienen que estar todos reunidos para celebrar y para que le puedan ofrecer el cuerpo de Cristo. Bueno, pues tienen la basílica, que es el juzgado. Lo van a hacer exactamente igual. Cristo aparece en el ábside como juez. El asistente a la celebración religiosa ocupa el lugar que ocuparía el ciudadano en un juicio y las naves laterales quedan para subir al estrado. No hay retablos laterales, no hay más santos, no hay más nada. Solo Cristo en el ábside. Y a partir de ahí, en el momento que hemos cristianizado el elemento civil romano, pues ahora se va a empezar a hacer con todo lo necesario para el desarrollo de la religión cristiana.
todo, absolutamente todo. La Navidad será el solsticio de invierno, los cultos sacramentales se basarán en otros cultos previos análogos del mundo pagano y muy importante puesto que la esperanza va a estar en Grecia, la esperanza va a estar en Roma y la esperanza se va a cristianizar. Tiene, por lo tanto, una trayectoria importante de muchos siglos y con distintos significados. Luego, es muy importante que tengamos en cuenta cómo se produce ese proceso de cristianización, cómo se asimilan. Por eso quería decir que no podemos olvidar tampoco una cuestión que yo creo que es de suma importancia y que Hollywood no ha confundido, es cuando en las películas épicas, bueno, en Sevilla decimos las de Romano, cuando en las películas de Romano se llama al que no cree en Cristo, se le llama pagano. No, miren ustedes, el que no cree en Dios se llama ateo. El pagano es el seguidor de una religión, con sus dioses y con su sacerdote y su cuerpo religioso. Si ustedes ven el grafiti palatino, es el primer crucificado que se conoce de la historia, se conserva actualmente en el Museo del Palatino en Roma. Por cierto, he ido, yo qué sé, pues ponlo, por fin. He ido un montón de veces a Roma y nunca está allí. Siempre está de exposición en otra parte. Siempre está de... Efectivamente. Bueno, pues incluso allí en el Palatino nos ponen... el título de la cartela es... adora a su, el nombre no, ese es el nombre. Adora a su Dios. Ese es el nombre, pero en la cartela del museo lo que pone es... bueno, le han puesto un título negativo, como diciendo que la representación es burlándose de Cristo. Y no es así. Los dioses paganos tienen forma de animal. Y cuando, ahora lo van a ver en la imagen, cuando crucifican a Cristo con cara de asno, con cabeza de asno, ya lo tenemos aquí, cuando lo ponen con cabeza de asno, no es para burlarse de él, es porque el dios pagano con cabeza de asno es el dios de la justicia social, de la paz, de la cohesión social, justo lo que está pidiendo Cristo. Ya saben, ponga la otra mejilla, esa búsqueda de igualdad. Luego lo que le están diciendo al pagano es este que está crucificado es un dios equivalente al nuestro. Este es el grafito. Es el grafito, esto es un calco, pero eso estaba en el Palacio de Nerón. Indudablemente, artísticamente es muy imperfecto. Lo haría algún esclavo o alguien de un modo, no sé, en la pared de un modo furtivo, ¿no? Que no tiene categoría artística. Pero sí es muy ilustrativo en lo que cuento. Fíjense porque está crucificado al revés. Es decir, con el torso pegado al madero, con lo cual le daría al espectador la espalda. Es curioso, pero esto es del siglo II, ¿eh? Lo que quiere decir que se crucificaban a personas así, al revés. Está crucificado desnudo. Claramente, eso sí lo sabemos, que se crucificaban desnudos. Y la cabeza de asno, de caballo, es muy clara, ¿verdad? Luego, esa empatía con lo anterior es necesario para el reconocimiento de Cristo en Roma, puesto que en Roma no lo conoce nadie, lo conocen en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Eso mismo va a pasar con la esperanza. La esperanza es una divinidad principal en Grecia y sigue siéndolo en Roma, aunque ya en Roma se va a convertir en una virtud también. Luego, cuando lo cristianicemos, va a recoger la Virgen María las propiedades de la diosa. Ahora, ahí está. Ahora, eso sí, bueno, la tenemos en ambas esculturas completamente clásicas, y representando lo que eran en origen. Ahora, eso sí, el cristianismo después, aunque primero se basa en elementos de Roma, después va a evolucionar con criterio propio. Son 2000 años de evolución. Y en 2000 años la esperanza va a alcanzar muchas facetas distintas. Bueno, antes hemos citado en la presentación, la mayoría o casi todas las vírgenes de la esperanza, ha citado la O. Bueno, en la O hay dos, en la parroquia de la O, una de penitencia y una de gloria. Es decir, tenemos las dos versiones. No es lo mismo la gloria que la penitencia, pero la Virgen María sí es la misma, siempre. Y muy importante, y ya le paso la palabra para seguir con la evolución, muy, muy importante. La Virgen, ya lo hemos dicho, no es Dios, no lo confundamos. La Virgen no puede llevar corona, no le corresponde llevar corona. A la Virgen no le corresponde ir bajo palio. De hecho, no van la mayoría de las vocaciones.
¿O ustedes ven las vírgenes en los portales de Belén con corona? No. ¿Ven bajo palio a la Virgen del Amparo, a la Virgen de Todos los Santos, a las vírgenes del Carmen? No. El palio corresponde a Cristo, como equivalente al emperador de Roma. Es el heroa del emperador de Roma. Y la corona le corresponde a Cristo, puesto que la Iglesia le reconoce la realeza a Cristo. La Virgen no, la Virgen es su madre. Si lleva la corona en Semana Santa y va bajo palio en Semana Santa, es porque ella fue el primer contenedor del cuerpo de Cristo en la tierra. El primer lugar donde estuvo fue en su útero, y por lo tanto va como sagrario, va en representación del Hijo. Por eso el otro día, en Sevilla, cuando no coronaron a la Virgen de la Piedad del Baratillo, porque no le pusieron corona, le pusieron una diadema, ante el arzobispo coronó al Cristo, puesto que la corona corresponde solo y exclusivamente a Cristo. Bueno, pues ese proceso va a ser importante, puesto que la Virgen de la Esperanza, por el significado que va a adquirir con los siglos, se va a convertir en un gran eslabón entre la humanidad y Dios. Creo que esto lo debemos tener en cuenta. Perdonadme, en la documentación viene, me llama mucho la atención que además cuando se instituye esta fiesta de la esperanza que hablaba yo al principio, decían que también la Iglesia lo hizo porque la encarnación era el 25 de marzo y frecuentemente esa fiesta se celebra en Cuaresma. Entonces, esa encarnación a la que le daban tanta importancia, porque era la encarnación y le daban ese papel, efectivamente, bueno, pues se trasladaba un poco a través de la expectación del parto a una fiesta más cercana a la Navidad, donde se pudiera celebrar de una manera como más festiva, más alegre, alejada de los rigores de la Cuaresma. No sé si... Todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado. Perdón, simplemente por contestar. A ver, miren, el cristianismo no conserva ninguna fecha original. No sabemos en qué año exacto nació Cristo. Sabemos que murió 33 años después, eso sí, pero si no sabemos cuándo nació, tampoco sabemos cuándo murió. Es verdad que marcamos la era por el nacimiento de Cristo, pero es un cálculo aproximado. No lo podemos garantizar. Lo mismo hay que decir de todas las fiestas. Tengan en cuenta que la religión en el mundo hebreo, y Cristo es hebreo, es muy distinta de la religión en Roma. Y va a ser Roma quien, al cabo de 3 siglos de que pase todo, efectivamente, se sienten y digan, vamos a decidir la fecha. Efectivamente, 200, 300 años después deciden la fecha. Es como si nosotros ahora aquí tenemos que convenir, que digo yo, las fechas de Martínez Montañés o de Velázquez. Sin papeles, sin documentos, sin nada, por tradiciones. Pues miren ustedes, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es que nuestras fiestas cristianas las asimilemos a las paganas. Puesto que si la pagana la cristianizamos, vale para ustedes que soy el grupo cristiano y para ustedes que soy el grupo pagano que todavía persiste. Todos entendemos que es la misma fiesta. Voy a poner un ejemplo, por favor. Todos ustedes saben que en México hacían sacrificios humanos, que cogían a jóvenes y vivos les abrían y les sacaban el corazón. Porque era una ofrenda a los dioses que ellos estimaban imprescindible para la supervivencia. Para que el sol siguiera andando por el cielo. Sí, porque es que si no el sol se perdía. Además, esto conecta con Claro. lo que hemos hablado antes. Si los dioses no están contentos, los dioses van a mandar una serie de catástrofes a la humanidad. El éxito, precisamente, y volvemos del cristianismo, ¿cuál es? Los indios lo van a entender corriendo cuando le digan los misioneros, oye, que eso ya ha habido un sacrificio, y además un sacrificio de sangre, que fue el de Cristo. Ya no necesitas matar a nadie más. Y lo entendieron corriendo. Claro, es lo que iba a decir. Si tenemos un joven que su sacrificio es por todos nosotros y para siempre, ya no es necesario sacarle el corazón a nadie más. Bueno, pues con todos los conflictos que pudo haber entre aztecas e hispanos, eso lo cogieron a la primera. Ya no mataron a uno más. ¿Se dan cuenta lo importante que es el proceso de cristianización? En este caso, al revés, es el proceso de cristianización de los aztecas, pero en el otro caso era del mundo pagano previo, anterior, en una cultura tan distinta de la hebrea como puede ser la azteca de la hispana. Bueno, pues esos procesos son importantes para que entendamos cómo llegamos aquí. Bueno, yo, ¿qué voy a decir después de lo que
también se ha desarrollado. Matizar algunas cosas. Comentaba don Andrés que realmente la corona no le corresponde, el palio no le corresponde. Evidentemente eso no quiere decir que no tenga que salir sin corona y sin palio. O sea, hemos heredado una tradición estética, histórica, cultural, cultural, no solamente cultural, litúrgica en muchos casos, paralitúrgica también, que lo que pide es que demostremos un poco ese agradecimiento hacia las santas personas en manera de ofrenda, en manera de que estén lo más dignas posible según nuestro entendimiento. Eso fue una pelea que hubo en la Iglesia hace muchos siglos con el abad Suger en Saint-Denis y ganó que la Iglesia pudiera manifestar la gloria del cielo mediante el esplendor de la materia creada en la tierra. Eso por un lado. Y luego también por el otro, es verdad que el proceso de culturación de los aztecas no es el mismo que la cristianización del mundo pagano, porque el diseño de la religión cristiana se estaba elaborando durante siglos. Evidentemente ahorraron mucho tiempo al asimilar muchas cosas en América con, por ejemplo, los dioses a los santos, aunque no fuera exactamente así. Pero no deja de ser una de las grandes gestas de España que tenemos que reivindicar siempre. Por supuesto. Bien, volviendo al origen, porque me estabas preguntando... Sí, volviendo al origen, tengo que comentar una cosa, porque me comentabas por qué hay en la actualidad más vírgenes de la Esperanza Dolorosa antes que Gloria. Sin embargo, la Esperanza es lógicamente una devoción que empieza como de Gloria, ¿no? Pensar en una cosa, mira, esta es de las primeras iconografías de la Virgen María. Pensad en una cosa, en el arte paleocristiano, que adoro, de verdad, porque es que me vuelve loco el arte paleocristiano, fijaros como aquí tenéis la figura de la orante, ¿no? Esta figura que fijaros que es una mujer con las manos hacia arriba y en el centro tiene a su hijo. Está alzando las manos y fijaros en una cosa, tanto en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos se habla de cómo alzaré la mano al Señor para orar, cuando en el templo de Jerusalén, en una de las fiestas, el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos, alzaba las manos y proclamaba el nombre del Señor. Y aparte de eso, piensen que en la actualidad, cuando rezamos el Padre Nuestro, el sacerdote alza las manos. La alza el sacerdote, no nosotros. Que hay gente que tiene esa mala costumbre, esas son malas costumbres posconciliares. Bien, fíjense... Un segundito. Por favor, importante. Bueno, los más jóvenes, no porque lo estáis viendo así, como lo ha explicado Jesús, pero los menos jóvenes de esta sala recordarán que eso antes no se hacía. Hombre, claro. Esa postura de la Virgen con las dos manos arriba es la postura de los hebreos en el templo. Sí. Es como ellos rezan la Torá. Entonces, eso se mantuvo durante siglos en Jerusalén, se mantuvo también durante siglos en el mundo ortodoxo, no lo olvidemos, la Iglesia, los musulmanes porque lo cogen de allí, no olvidemos que la Iglesia se divide en dos y que la ortodoxa es la que sigue los principios originales, que la que varía somos nosotros. Eso significa ortodoxo, precisamente. Eso significa ortodoxo. Efectivamente. Entonces, ¿por qué lo han aplicado últimamente en la Iglesia? Pues muy sencillo, cuando en 2002 hay la última reforma, lo que se pretende con esto es reclamar los orígenes milenarios, es decir, reclamar las raíces. Yo también vengo de aquí. Tengo tradición apostólica. Claro. Ininterrumpida. Claro, pero insisto, los mayores de aquí, de esta sala, cuando íbamos a misa en los años 70, 80 y tal, el sacerdote no hacía eso. Fijaros como, por ejemplo, una de las iconografías más antiguas, ahí ya tenemos a la Virgen, esto está en Santa Sofía de Kiev como orante. Y a los lados tenemos lo que es la Virgen platitera. ¿Qué significa platitera? Fijaros qué cosa tan bonita. La que contiene en sí al que no cabe en el universo. La riqueza de la lengua griega, la lengua de los filósofos, que tiene palabras para todo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta Virgen platitera? En el pecho se le coloca a Cristo, tal como hemos visto a la orante. Y eso es lo que va a dar lugar precisamente a lo que se llamó las vírgenes abrideras. Fijaros cómo sigue el esquema de la platitera, la Virgen
en el pecho con el Señor, pero se abre y que contiene la propia palabra de Cristo. Recordad la frase, María guardaba para ella en su corazón todas estas palabras. Pero, termino, ¿qué es lo que ocurría? Durante el siglo XIII se va a poner, el siglo XIII es el siglo de la Virgen, siempre se ha dicho, ¿no? Y entonces se va a poner bastante de moda el hecho de la devoción a la Virgen embarazada. Ahí ven ustedes en la Catedral de León la Anunciación y ya ven ustedes a la Virgen de la Esperanza embarazada. Ahí ven ustedes en el Museo Thyssen-Bornemisza cómo se encuentra esta visitación en el que está, fíjense qué cosa tan bella y curiosa, la Virgen que se ve a Cristo de pie y bendiciendo, y San Juan está arrodillado rindiéndole pleitesía. Esto va precisamente ¿a qué? A terminar con esta cosa tan bonita que es la Virgen de la O, de la expectación o de la esperanza. Y estas vírgenes normalmente son, estas tres que tienen ustedes aquí son alemanas todas, pero este es un ejemplo que afortunadamente tenemos cerquita en Castilleja de la Cuesta, la Virgen de la O de Miguel Adán. Y esta Virgen de la O, si se dan cuenta, en medio tiene una abertura en el vientre, y esa abertura en el vientre, fíjense qué cosa tan bonita, que es, se le pone la imagen del niño. De hecho, incluso esto generó en esto tan curioso, ¿no? En las imágenes de la Virgen, como por ejemplo, es una Virgen, siempre se ha dicho que es una Virgen española, aunque está en Francia, que esta es la Virgen del Tabernáculo. Fíjense como arriba en el pecho, y volvemos al principio, ¿qué es lo que tiene? Al Santísimo Sacramento, como lo vemos aquí en la Virgen de la Bella, de Lepe, o como en esta otra de el Museo de Bellas Artes de Sevilla, de Roque de Valduque. Es decir, el culto a la Virgen de la Esperanza, ¿vale?, es algo que tiene unos orígenes bastante antiguos, que está relacionado con las glorias, pero que sin embargo, cuando lleguemos al siglo XVI, empieza con las dolorosas. ¿Por qué? Vamos a pensar en una cosa. En Sevilla, voy a emplear una frase de mi amigo Daroal. En el reino de Sevilla nunca ha hecho falta justificar la lágrima. ¿Qué quiere decir? Fíjense cómo se llaman nuestras vírgenes. Esperanza, Montserrat, Agua, Iniesta, ¿qué más? Son nombres de gloria, porque son imágenes de dolor de una Virgen de gloria. Las advocaciones dedicadas al dolor de la Virgen antiguas son escasas. Mayor dolor, soledad, traspaso, tristeza, y ya está. Angustia viene el 18, dolores vienen el 18. Y el caso es ese, que cuando se funde la Hermandad de la Esperanza de Triana y posteriormente la Hermandad de la Esperanza de la Macarena, van a optar sin complejos por este nombre. Y precisamente por ese hecho, porque en Sevilla no había ningún tipo de justificación de la lágrima. La única que la tenía, la mía, la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, pero por un pleito que hubo con la actual Hermandad del Cachorro y la del Rosario de San Pablo, que eso ya es otra historia. A ver, pon ya a la Virgen. ¿A la nuestra? A la Virgen, claro. A ver, por favor, hemos llegado a un punto, yo creo que importante para lo que queremos hablar aquí, evidentemente. Sí, es el desarrollo de todo esto en nuestros tiempos, a partir del Renacimiento y en las imágenes que han llegado a nuestros días. Miren, el provisor de palacio es una figura, es un sacerdote de elevado rango que nombra el arzobispo o cardenal de Sevilla para controlar el decoro en las procesiones. Estos términos que yo estoy utilizando son los que aparecen en los documentos antiguos. El decoro no tiene nada que ver con lo que pensamos nosotros hoy día. Nosotros estamos pensando ahora mismo en ir de un modo más o menos formal, en tener una cierta seriedad, una solemnidad. No, no. El decoro lo que viene a controlar es que el tema que se enuncie sea representado correctamente. Es decir, que haya una correspondencia de la imagen con el tema que asume. Por ejemplo, si es San Pedro, no puede llevar pelo largo, lo tiene que llevar corto y rizado, siempre. Si es San Pedro, tiene que llevar unas llaves en las manos, no puede llevar una espada. Aunque no lo toque en ese momento. Aunque no le toque la llave.
¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que saber quién es y San Pedro tiene que ser siempre el mismo. No puede ser que aquí sea alto, gordito y tenga el pelo blanco y en otro sitio sea bajito, delgado y calvo. No, porque entonces confundimos a la gente. Pero fíjense, yo he dicho San Pedro. San Pedro, siendo un santo principal, es una figura secundaria al lado de Cristo. O la Virgen, claro. Luego imagínense con Cristo. Cristo tiene que ser siempre uno y el mismo. No es un juego de palabras. Yo soy uno. Es decir, la persona que hace 30 o 40 años ya podía venir aquí a hablar, pero no soy el mismo. No tengo más que enseñaros las fotos, con pelo, sin gafas, más delgadito, no soy el mismo. Luego, uno y el mismo, es decir, tiene que ser reconocible siempre como tal. Y ese provisor de palacio tiene un control férreo que no existe hoy en las cofradías. Es decir, ustedes se van a constituir como agrupación, quieren pedir reglas como cofradía, y lo primero que viene el provisor a ver qué quieren representar y cómo lo están haciendo. ¿Qué concuerda? En este caso, ¿qué es? ¿El beso de Judas? Pues bueno, tenemos un Cristo para recibir el beso. Si el Cristo estuviese, por ejemplo, con la cabeza hacia abajo y agachado, pues no, ya no vale, porque no puede recibir el beso. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir esto? Y además, tiene que velar por el cumplimiento de la normativa. Y ahora viene lo bueno. La normativa dice, en el siglo XVI, XVII, y está vigente hasta avanzado el XVIII, que no pueden salir dos avocaciones iguales en la misma localidad. Es decir, Sevilla puede tener 50 cofradías y puede tener 50 vírgenes María, puesto que es su nombre, pero no puede tener 2 vírgenes de la Iniesta, 3 de la Estrella, 4 de la Salud, no. Si hay alguna que tenga una vocación específica, esta no se puede duplicar. Claro, ¿qué pasa? La esperanza también es María, la Virgen es siempre María, indudablemente, pero Jesús acaba de citar a la Esperanza Triana y a la Macarena, y yo voy a añadir a la O. Son 3 en 30 años en Sevilla. ¿Qué pasa para que el provisor de palacio lo autorice? Puesto que la norma dice que no puede haber 2. ¿Cómo hay 3? ¿Lo saben? Consideraciones geográficas en la ciudad, ¿no? No, en este caso no son geográficas, son religiosas. Son matices en el significado de la esperanza. Creo que esto nos puede interesar. La Virgen de la O, bueno, la Hermandad de la O se funda en 1564. La Hermandad de la Esperanza de Triana en 1564. La Macarena 30 años después, en 1595. Pero fíjense, la O y la Esperanza a la vez, simultáneo, y las aprueban las dos. Porque una es la expectación ante el parto, la Virgen de la O. De hecho, tiene imagen de gloria, que era la principal en el siglo XVI. La vocación dolorosa era para que esa expectación ante el parto también signifique en Semana Santa, puesto que va a haber un segundo parto. Simbólico, claro, con la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz hay un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, hombre, no es un parto físico, no viene de una mujer, pero es un renacer, es equivalente al parto. Entonces la Esperanza Triana no puede ir por ahí, porque no la aprobarían. O al revés, ¿no? Porque precisar cuál de las dos primero es muy complicado, son simultáneas. ¿La Esperanza Triana por dónde va? Por la esperanza como virtud teologal. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos 2 advocaciones distintas, mismo nombre, que significan distintas cosas. ¿Qué pasa con la Macarena? Se funda en 1595 y no le dan reglas. Y en 1624 ya sale. Los nazarenos de la Esperanza salen con los de la Hermandad de la Sagrada Cena, que está establecida en el mismo templo. Pero ellos no pueden salir, porque la vocación se repite. Y fíjense, en unos meses llega a Sevilla el rey Felipe IV. Cuando llega el rey, entran por la puerta de la Macarena, por la Bada de la Macarena, y hacen noche en el monasterio de San Jerónimo, porque ten en cuenta que entonces se venía a caballo y en carro. Cuando vienes de un viaje desde la corte hasta Sevilla, pues llegas lleno de polvo, con el pelo lleno de arena, entonces duermen en el monasterio para bañarse, para arreglarse, porque al día siguiente los reciben en la ciudad y tienen que ir con sus mejores galas. Pero con el rey viene su confesor, y su confesor no es de la orden de los Jerónimos, sino de la orden de los Basilios. Entonces él dice, yo entro ya en la ciudad y duermo con mis hermanos. Pues bien, duerme con sus hermanos, qué casualidad, allí está establecida la Hermandad de la Macarena, al día siguiente ve al rey y en unos días se aprueba la Hermandad de la Macarena. Evidentemente, el confesor se lo ha pedido al rey.
pero no puedes evitar la normativa. ¿Y qué va a aparecer en las reglas de la Macarena? En las reglas de la Macarena de 1595, en la última página, va grapada las actas del primer cabildo celebrado, ya una vez constituida como hermandad de penitencia para salir. Y entonces ahí consta que la Virgen de la Esperanza va a tener la vocación, es decir, la expectación que hemos anunciado antes. Si la de la O es ante el nacimiento de Cristo, la de la Esperanza va a ser ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Por ese motivo, con la Virgen de la Esperanza sale por delante el Santo Cristo crucificado, que lo van a tallar en 1629. La aprobación de la regla es 1625. Decían algunos macarenos nuevos, yo suelo decir los macarenos de los remedios, porque hermanos de la Macarena son todos los que se apunten, pero Macareno, el barrio es mucho más antiguo que la hermandad, y allí vivían 20 familias, de las cuales casi todas se conservan viviendo en el barrio, con herederos, ramificadas, y son los que durante siglos y generaciones mantuvieron a una hermandad que no tenía hermanos. Los hermanos se van a apuntar en el año 36, con la ley de Franco de no reunión. Hasta entonces, mirad cómo no dan nunca las nóminas de hermanos. Porque cuando se hace el manto de tisú, se hace el manto de malla, se hace el palio rojo, la Macarena tiene 14 hermanos, 15 hermanos, porque lo exigía Palacio para los miembros de junta. Pero la hermandad era del barrio y ellos no necesitaban tener ningún listado ni tener absolutamente nada. Bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que dicen algunos de esos macarenos nuevos, el Santo Cristo nunca ha sido titular de la hermandad. Claro que sí. Si la vocación es la expectación de la Virgen ante el Santo Cristo, las dos imágenes forman una sola vocación. Como puede ser una piedad. Como puede ser una piedad. Por ese motivo iba el paso del crucificado por delante del de la Virgen. Pero delante es delante, no como el de la sentencia cuando se incorpora, que lleva sus nazarenos y después vienen los de la Virgen. No, no, aquí van los nazarenos y detrás el Santo Cristo y justo detrás la Virgen de la Esperanza. Es más, la función principal de la Macarena, que no os confundan, cuando dicen ahora, la función principal es la del rosario. No, lean las reglas. Ahora mismo, en las reglas de la Macarena, pone 4 funciones principales, que son rosario, sentencia, esperanza y la Santa Cruz. Pues bien, la Santa Cruz es la función histórica de la Macarena desde sus orígenes, que se hacía delante del crucificado hasta el año 36. Los quinarios y los escenarios en las penitencias no existían hasta finales del siglo XIX. Esto lo cogen de las glorias, en donde sí se hacían las novenas desde mucho antes. Los cultos de la Macarena eran la misa de hermandad los viernes por la tarde y el día 14 de septiembre la función principal ante el Santo Cristo, es decir, el día de la Santa Cruz. Bueno, ¿se dan cuenta? La hermandad conserva su función principal desde los orígenes. Esa es la verdadera. El resto son añadidos modernos. Y el rosario, por supuesto, nunca fue una hermandad principal en la Macarena. Es más, no tenía ni reglas cuando lo obligan a fusionarse. No pudo ser una hermandad principal cuando no tiene reglas aprobadas. Tenía las nuestras de Santa Catalina. Seguía las de Santa Catalina, pero porque no tenía la suya. Entonces tenía que seguir la otra. Y es el arzobispado el que obliga a la Macarena a acogerlos si quiere que le dé regla nueva, que necesitaba la Macarena, porque ellos no conseguían sacar una regla adelante. Luego, las distintas accesiones de la esperanza van a ser fundamentales. Ahora, también tenemos que reconocer otra cosa. Después van a llegar esperanzas, digamos, sin más significado, porque la regla desaparece, ya no hay provisor de palacio, ya sí puede haber 3 vírgenes de la salud, sí puede haber 5 vírgenes de la misericordia, sí puede... ya todos los dolores que quiera, ya no hay la prohibición de que no se repitan las avocaciones y entonces se puede poner gracia y esperanza, esperanza y soledad, ya sí se pueden poner, ya no tienen más significado. Sí romper una lanza por otra Virgen de la Esperanza, una hermandad que creo, ¿usted os gustará o no os gustará? La estética es otra historia, pero sus significados son profundos, que es la Hermandad del Sol. La Virgen del Sol también es la esperanza. Sí. Bueno, es que nos hemos puesto a hablar. No hemos liado, si tú tienes algo que plantear, dime. Yo, no, sí. ya que os he puesto Es bastante interesante también. Vamos a las imágenes.
estas dos fotos tan bonitas de la Esperanza de Triana. Quizás sea la primera imagen dolorosa que tiene esta advocación, por una sencilla razón. Andrés ha hablado del caso de la O. Piensen que hasta bien entrado el siglo XX, hasta la posguerra, en la Hermandad de la O, la que estaba en el altar mayor era la Virgen de Gloria. A la que se hace el altar mayor. Exactamente. Incluso piensen que la Dolorosa de Roldán, hasta creo que principios del siglo XX no recibía culto público, sino que era una imagen que estaba guardada, y ya a final del siglo XIX, principio del siglo XX es cuando se le construye un retablo neoclásico y se hace. Pero en la parroquia de Santa Ana sí se funda la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. En España, que sepamos, no existe hasta el momento, y el que no porque saque papeles, no, que yo ya saben que soy un maniático de los papeles, no existe hasta el momento una hermandad anterior cuya titular sea la Virgen de la Esperanza, como Dolorosa. ¿Hay alguien que lo reclame? Que Cuando ha dicho eso, no hay nadie que lo reclame, pero yo es una cosa que la digo siempre. Pero la O era... No, la Divina Enfermera era una gloria. Es una gloria, no es penitencia. De penitencia. Estoy hablando de imágenes de la Dolorosa, porque date cuenta, ya en el siglo XVI tenemos como gloria a la Virgen de la Esperanza de la Divina Enfermera. Otra que fue importantísima fue la Virgen de la Esperanza de la parroquia de Santiago, una Virgen de Roque Barduque maravillosa, recientemente restaurada, y que la verdad esa imagen fue una imagen que tuvo devoción, de hecho su ajuar de plata se conserva, su sin pecado se conserva, y que es verdad que tuvo una cierta preeminencia, Incluso creo recordar que en el convento de San Francisco había otra. Pero el caso es ese, es que tienen que tener ustedes en cuenta una cosa, la explosión de las Dolorosas, eso es algo del siglo XIX y sobre todo ya del XX. Las imágenes de devoción eran las glorias. Y se empieza a generalizar, porque imágenes antiguas que se llamaran Esperanza, que fuera Dolorosa, es cierto que hay, pero no eran tantas. A raíz de la explosión devocional de la Macarena se convierte en lo que es hoy en el siglo XIX. A raíz de la explosión devocional de la Macarena es cuando empezamos a ver cómo se va generalizando toda esta vocación. Por ejemplo, en Huelva, durante la posguerra, hay un señor de Sevilla, hermano de la Macarena, que está allí viviendo y se hace hermano de la Hermandad de la Aspiración. Entonces él dice que como que en Huelva no hay una esperanza, y pone a la Virgen como esperanza. En Málaga existía ya la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, pero es curioso cómo toma, lo del caso de Málaga es muy curioso. Si viéramos una foto, yo no sé si por ahí tendré, se ve el palio inspirado en el de la Macarena y el manto en el de la Esperanza de Triana. Es un mix bastante curioso, que a mí es una cosa que me llama la atención. Además, estéticamente muy influido por un matrimonio que tenía mucha costumbre de venir a Sevilla. Y claro, al ir viniendo, pues, conocía el taller de Esperanza Elena Caro. ¿Qué era lo famoso? Lo que había bordado por la Macarena. Copiaba la Macarena y encargaban una copia. Y así sucesivamente, cada vez que venían, pues iban exportando lo que les parecía. La Esperanza de Málaga, lo que más me llamó la atención fue, a mí me encanta, ese azulejo que hay en la vía sacra de Jerusalén, que desde lejos parece que es la Macarena. Sí. Tiene un influjo macareno absoluto. De hecho, se lo contaba esta mañana a Miguel Ángel. Cuando tú te acercas a esa, entonces te das cuenta que es la Esperanza de Málaga. Tú has hablado de la Esperanza. En la Macarena. Tú has hablado de la Esperanza de la Yedra. Fajín, en fin. Tú has hablado de la Esperanza de la Yedra de Jerez. La Virgen se llama Esperanza, el Cristo se llama Sentencia, la Gloria se llama Rosario. ¿Tú me sigues? Sí. A ver, por favor, ¿ustedes van a hacer un palio próximamente? Sé que no es el próximo proyecto, que primero está la capilla, pero después harán su paso de Cristo, su misterio, su palio, y se convertirán en una cofradía completa, sin lugar a dudas, nada más que vemos lo que tenemos ya aquí, que es lo principal. Sí, pero balizo, ¿no? Balizo. Algún día lo bordarán. Lo que yo le iba a decir es que, por favor, busquen lo primero, que esto se ha perdido.
hasta el año 1940, y ahora lo vamos a ver en imagen, todos los elementos que salen en un palio tienen un significado, no son adornos. Y tienen un significado cristífero, puesto que el palio, como hemos dicho, pero no me quites esta... Es que te iba a poner otra del palio de la Virgen. No, déjame esta, después vemos la otra. A ver, por favor, todos cristífero, puesto que el palio es por Cristo y la Virgen va en representación de Cristo. Por eso solo salen bajo palio las vírgenes en Semana Santa, que es cuando Cristo entrega su cuerpo, no el resto de vírgenes. Luego, tienen ustedes que buscar un mensaje cristífero y que sea propio vuestro, no imiten a ninguna. Miren, aquí a solo unos kilómetros tenemos una de las Semanas Santas más importantes del mundo, que es y Carmona. Marchena también, evidentemente. Tienen ustedes dos modelos distintos de un valor incalculable. Pierden cuando imitan a Sevilla. Y más cuando imitan lo moderno de Sevilla. Y no lo que tiene un peso y una tradición. Claro, quien se base en el paso de Cristo al silencio, acoge un buen modelo. Pero quien coja lo moderno, no tiene sentido, puesto que lo moderno, imitar lo moderno lo puede hacer cualquiera. No tiene ningún sentido. Luego, busquen vuestro mensaje, vuestro perfil. Lo vamos a ver aquí. Miren, Jesús, ¿tú lo puedes señalar, por favor? Nos vamos a la caída del paso de la Virgen de la Esperanza. Lo primero, el color es rojo, no verde. Y el color de la Virgen es verde. ¿Por qué es rojo? Porque es el color del Santísimo Sacramento. Porque el palio, como hemos dicho, va dedicado al cuerpo de Cristo. Es decir, a la vocación de la Virgen, que es la expectación ante ese cuerpo. Ahora nos vamos a la caída, señala arriba, entre los dos roleos, a ver que yo vea, entre los dos roleos, la cajita que hay, rectangular, la urna. Eso. Esa es una urna funeraria. ¿De quién es la urna funeraria? Del cuerpo de Cristo, claro. Por cierto, el cuerpo de Cristo, que en las iglesias medievales durante 700, 800 años va a estar depositado no en un sagrario como los nuestros, sino en un arca, en recuerdo del arca de la alianza. Pues tenemos el arca, que recoge la alianza, coge la tradición hebrea de Cristo y coge también el depósito de ese cuerpo, que el color rojo marca que corresponde a Cristo y no a otra cosa. La urna está flanqueada por dos acantos, uno y otro, pero los acantos salen de abajo, de encima de una concha. La concha es el símbolo de la esperanza desde Grecia. La concha es el nacimiento, en este caso el nacimiento de la nueva vida con la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz. ¿Recuerdan la Venus de Botticelli? Sale de una concha. Es decir, todo esto viene del mundo griego y del mundo romano, no es una invención moderna. Luego, ¿qué tenemos ahí? Que con la entrega del cuerpo de Cristo no va a haber muerte, sino una nueva vida, y esa nueva vida nos ofrece los acantos que significan la vida eterna. En la flor del recuerdo, Efectivamente. La leyenda grecorromana, Efectivamente. sobre la tumba que nacen los acantos, como la inmortalidad de eso. Efectivamente, es la inmortalidad. Y el acanto se abre, que es el símbolo de la felicidad en esa vida eterna. Luego, con la entrega del cuerpo de Cristo viene la redención de los pecados y la felicidad de la vida eterna. ¿Se han dado cuenta qué discurso simbólico? Maravilloso. Preguntan algunos, ¿y la gente de los años 10, 15, 20 entienden esto? Mejor que nosotros. Muchísimo mejor, porque el programa... No, eso Juan Manuel Rodrigo Ojeda. En época de Caro, con todo mi respeto a todos los talleres, pero en época de Esperanza Elena Caro se pierden los símbolos, se convierten en adornos. Se repiten los adornos, pero sin entender que 30 años antes, exacto, con los regionalismos habían hecho un esfuerzo de entender lo que se hacía en el 17. Claro. Que de dónde se inspira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se convierten en adornos, a lo mejor la urna pues ya no ocupa el lugar determinante por encima de todo. O la ponen boca abajo. O la ponen boca abajo, o la cambian de sitio, o le dan más importancia a la concha que a la urna. Pero claro, sin la entrega del cuerpo de Cristo, desaparece toda la simbología y todo el mensaje. ¿Se dan cuenta de la importancia de mantener esto? Es más, que este manto, que tiene dos conchas en la parte baja, no tiene ningún sentido seguramente en la época, cuando ya se hizo. Claro, miren, las pérdidas de sentido. Fíjense en el pecho de la Virgen en la foto que está a vuestra izquierda. Y miren en la parte de abajo, ¿puedes señalar los rombos? Allí, en la otra. Eso es un tocado con un tul dorado, es un tocado maravilloso. Miren la otra foto. Ese tocado ha pasado a toca. Sí, señor. Lo han puesto de toca arriba.
Juan Manuel, parece que la Virgen está vestida ahí por Juan Manuel, porque Gamero, que la viste del 25 al 29, no vestía así. Luego es muy probable que lo haya hecho Juan Manuel, pero esa foto es única, no hay más fotos de época de Juan Manuel con el tocado puesto como toca. Es lo mismo, pero ¿eso ya qué es? Eso ya es una cuestión estética. El cambio de una prenda de sentido, pero, por favor, la forma es para el pecho. Por lo tanto, la toca no es circular. La toca es como un trapecio. No puede... Claro, pero ahora mismo una reproducción, y como reproducción está adaptada a la forma para que le quede bien. En origen no le puede quedar bien por detrás. Claro, porque es una prenda reaprovechada. Es como si yo me pongo una Rebeca encima de una chaqueta. No me puede quedar bien. Claro, claro. Vámonos a la... Tú lo has visto, ¿no? Vámonos, por favor, importante, a la corona. Otro diseño de Juan Manuel. Miren, en el canasto hay unas cortinillas. Esas cortinillas, ¿qué cortinillas son? ¿Qué elemento cristiano tiene cortina? El sagrario. Son las cortinillas del sagrario. Y después salen todos los elementos propios de la realeza, incluso del imperio, porque ya tienen el canasto con sus imperiales, después la ráfaga divina, y preside sobre las cortinillas, preside arriba, señala la base, por fin, la cruz, que se ve en negativo. Bueno, hoy día las cortinillas las tapan con una pulsera de brillante, que tendrá mucho valor material, pero estás negando al cuerpo de Cristo, poniendo una pulsera aquí. Lo hemos dicho 1000 veces allí. No hacen caso. No hacen caso porque... Pero lo más triste es que la pulsera la regala una señora catalana que no era hermana. Pero como socialmente era relevante, pues se puso ahí y nadie se atreve a quitarla porque no se vayan a ofender los que la pusieron. No, miren ustedes, lo que nos tenemos que ofender es que estén tapando ustedes a Cristo. Puesto que esto tiene un mensaje religioso. Esto no es una feria de vanidades de señoras que regalan pulseras. Si la señora le regala una pulsera, muy agradecido, si queremos ponérsela a la Virgen, se la ponemos en la mano. Pero no, claro, que para eso una pulsera. Pero peor. Claro, pero peor. Los eslabones de la pulsera, porque la pulsera tiene un broche grande de diamante, la pulsera vale una fortuna, pero los broches cogen y tapan la cruz. Miren, la cruz ahora mismo que no los tiene, que está calada, que está en negativo, aunque solo vemos la base, ¿se dan cuenta la presencia visual que tiene? Para que impere la cruz de Cristo. Cuando ponemos los diamantes, lo tapamos y no se ve la cruz. ¿Eso se hizo para la coronación? Se hizo con la coronación, sí, porque salió aquella norma de que las vírgenes no debían llevar cosas prestadas, y entonces la señora, en su orgullo social, ¿quién ha dicho que yo la estoy prestando? Esto es de la Virgen, y lo regaló. Entonces la hermandad, muy agradecida, se lo pone. Vale, muy bien, era otra época, pero eso hay que retirarlo. Eso no puede estar tapando. Además, la corona tiene ahí 2 esmaltes, que, ¿los ven ahí? Que, claro, cuando ponemos debajo el broche, los esmaltes son los escudos de la ciudad y de la corporación. Cuando ponemos aquí el pulserón grande, ancho, pues lo tapa todo, con lo cual es un desbarajuste. Pero yo lo que he querido señalar sobre todo es que hay 2 niveles. Un nivel que es el de la información, el elemento que significa algo y que tiene que contar una historia simbólicamente, y otra cosa es lo que hacemos estéticamente, porque nos gusta, porque nos conviene, por lo que sea. Claro, lo uno no puede cercenar a lo otro, porque entonces perdemos muchísimo. Yo creo que ha llegado la hora de... ¿Es el icono de la Macarena que se repite del año 29, de la Procesión Iberoamericana? Antes. Esto es anterior al 29. Sí. Esto es bastante anterior al 29. Juan Manuel muere en el 30. Juan Manuel viste a la Virgen hasta el 25. En el 25 lo sacan de la Junta de Gobierno y hay que entender también, todo hay que decirlo, lo sacan con malas artes. Lo sacan con una carta que le dirigen al arzobispo diciendo que tienen en la Junta un señor que controla la Junta y que es absolutamente inmoral porque hace fiestas con hombres en su casa del Rocío. Eso lo pone en la carta, ¿sabes? Y el arzobispo, que no quiere jaleo, pues coge y le aconseja que se retire. Se retira, fuera. Pero a los 4 años vuelve triunfalmente a la hermandad. Lo único que ya es mayor y muere al poco tiempo, en casi un año nada más. Hay que entender que Juan Manuel llevaba 60 años en la Junta y que la Junta tenía solo 10 miembros y que de los 10 había 8 parientes suyos siempre en la Junta. Parientes directos, es decir, que controlaba la hermandad desde 60 años antes. Pues otros macarenos se hartaron y dijeron, hasta aquí.
hasta aquí y lo sacaron, pero se dieron cuenta que se habían equivocado. Porque todos los recursos... Miren, Juan Manuel va a inventar la lotería por participaciones. Esto no existía en España. No. Y Juan Manuel, dándose cuenta que los macarenos no pueden comprar lotería porque no tienen para pagar un billete, decide comprarlo hacer participación y venderla entre los vecinos. Pero claro, eso genera un beneficio para la hermandad. Juan Manuel es el que va a meter a los toreros, incluso a varios declarados ateos, a torear en beneficio de la hermandad, para generar unos ingresos importantes. Sí, Juan Manuel fue una fuente de ingresos continua. Es el que se da cuenta que cuando los Montpensier están haciendo una corte paralela en Sevilla y que están haciendo donativos a determinadas cofradías, como Montserrat o como la Carretería, o la O, pues es a quien se le ocurre llamar a Madrid, hablar con la Casa Real, advertirle de lo que está pasando en Sevilla y decirle, pero no se preocupen, vengan ustedes que vamos al Gran Poder y a la Macarena, que son mucho más populares, y contrarrestamos, claro, a Hermetal las Infantas. En la Macarena y en el Gran Poder, el eco popular es tremendo y la subida de las dos hermandades en la ciudad es tremenda. O sea, Juan Manuel fue un adelantado y un hombre de negocio. Fue un visionario que cuando hace, por ejemplo, el palio rojo, compra el negro, lo restaura y lo alquila a una hermandad de Huelva y después lo vende. Es decir, es un visionario y es un gran empresario. Por eso fue atacado también. Cogía dos detalles nada más. Cogía a la Virgen de la Iniesta, que no tenía mantos y no tenía bordados, y los bordados que le hacía a otras vírgenes, citaba a los clientes y se los ponía a la Virgen de la Iniesta, lo usaba como maniquí, como modelo. Pero claro, eso también le permitía celebrar los cultos principales de la Iniesta en esa fecha y que la Virgen luciera con las prendas bordadas que no podía pagar. Claro, era un señor. Y después, muy importante... Hay que entender que la Virgen no tenía hermandad en aquel momento. No tenía nada, no había nada. La iglesia, hay una hermandad ya no existía, pues la cambiaba y ya está. Claro. Otra cosa importante, importantísima, por favor. Miren, las hermandades potentes económicamente de Sevilla, en aquella época, eran fundamentalmente la Veracruz, extinguida para robarle una fortuna. Sí, señor. Es decir, aquello fue un auténtico robo, lo hemos dicho muchas veces en estos términos, incluso delante de autoridades religiosas, ¿eh? Aquello fue un robo en toda regla, porque no se cumplía ninguna norma. Tiene que haber 100 años sin actividad. El Calvario estuvo 99 y no se considera extinguida porque no ha llegado a los 100. La Veracruz no está ni 10. Además, sin culto, quiero decir. Además hay que anunciarlo en un medio público y no lo anunciaron en ninguna parte. Pero claro, había una cuenta con una cantidad económica muy, muy elevada. Tenía los murillos que le habían levantado, y tenía la plata y tenía una serie de metros cuadrados en plena Plaza Nueva de Sevilla, que se lo quitan por la cara, por la mismísima cara. Bueno, en definitiva que no me acuerdo por dónde iba. No te preocupes. ¿Dónde estaba? Estaba hablando de Juan Manuel de la Corona. Ah, pero... de Juan Manuel, perdón. Estamos en una época en la que Juan Manuel va a interferir en las cofradías, va a entrar dentro de las mismas, se va a hacer mano de las cofradías y a partir de ahí va a actuar desde dentro para proyectar, pero llevando los medios para hacerlo. Ustedes se imaginan que ahora llega aquí un señor y le diga, me quiero hacer mano y miren, ¿no quería hacer palio? Buscar diseño, aquí está el dinero. Vamos a hacerlo. ¿Qué diríais ustedes? ¿No queréis la capilla? Bueno, ha habido un caso reciente. Sí, hombre. Ha habido un caso muy reciente. Esta anécdota la tenemos que contar. Miren, a mí me la cuenta el hermano mayor. Hermano mayor de la Veracruz. Me dice, ¿la sabe usted? Mira, Andrés, mira lo que me ha pasado. Llega aquí un señor con un aspecto, hombre, no era precisamente de un señor rico, sino un aspecto más bien humilde. Como suele ser la gente de dinero de verdad. Y me dice que él ya conocía la Semana Santa Sevilla. No, argentino. Él ya conocía la Semana Santa Sevilla, había venido aquí por negocio muchas veces, pero era la primera vez que venía por placer y venía con su esposa. Y que su esposa estaba impresionada, pero que sobre todo le había impresionado la hermandad de la Veracruz. Y que la mujer le había pedido que por favor fuese a hacer un donativo, que tenía el gusto de colaborar con la hermandad. Y este señor va y saca un talón, lo rellena,
35.000 euros. Y le da el talón con 35.000 euros al hermano mayor. Cuando el hermano mayor lo ve, no se lo cree. Pero bueno, le da las gracias, tal y tal. Y a los 2 o 3 días viene este señor otra vez. Mire usted, que ¿se acuerda usted que yo le di un talón? Y me dice el hermano mayor, me dice, yo creí que me lo iba a pedir. Que he llegado a casa, mi mujer se ha enfadado mucho, por favor, evite usted un problema doméstico, devuélvame usted el talón. Y no, este hombre va y le dice, mire usted, yo he llegado a casa, le he dicho a mi mujer que había hecho el donativo como ella quería y me he llevado la bronca del siglo. Claro, el hermano mayor se ratifica, ahora me pide el talón. No, me he llevado la bronca del siglo porque mi mujer dice que soy un tacaño, que soy un agarrado y que ese que donativo es. Que la Hermandad de la Veracruz no se merece eso, que le tiene que hacer un donativo de verdad. Así que como no sé qué puedo hacer, por favor, díganme ustedes qué puedo hacer por la hermandad. Todo lo que haya que arreglar, todo lo que haya que hacer, todo lo que haya que poner, que aquí estoy yo en nombre de mi señora. Y entonces el hermano mayor, que no acababa... Claro, que no acababa de creérselo, le dice, hombre, bueno, nosotros necesitábamos hacer la restauración integral de la capilla. Y la pagó, ¿eh? Y la pagó enterita. Con una excepción, que la voy a contar. Este señor paga todo, exceptuando el San José, un San José del 18, que había una señora devota, que ella, una hermana, tuvo el gusto de pagarlo. O sea, que a la hermandad le salió gratis, como la Nati. Sí. Además, más importante, y no retira los 35.000 euros. No, eso se quedó ahí. Eso se quedó allí también. Quedó Es decir, que esos promotores los hay. Sí. Bueno, lo han llamado de 5 o 6 cofradías de Sevilla, ¿eh? Sí, pero lo tenemos nosotros. Algunas pocas, y las penas San Vicente y las 7 palabras, lo han llamado de algunas. Bueno, ahora quiero yo hablar de una cosa, Andrés, si te apetece. Sí. Aquí hay unas fotos maravillosas, bueno, de mi Macarena, de nuestra Macarena. Me voy a concentrar en esta y en otra de la Esperanza Triana que van a ver. No, perdón, es que... Espérate. Fíjense en ese pecho enjolladísimo, maravilloso que porta la Virgen. Maravillosa. Esto todo, por cierto, es Cartier, ¿eh? Aquí no se pone nada malo. Si se dan cuenta, aquí en la Esperanza de Triana lleva los robanovios, los esmeraldones y también lleva aquí el puñal de joyería y el ancla, que el ancla es símbolo de la esperanza, ¿vale? Incluso aquí esta maravillosa fotografía que Fernando Morillo siempre contaba, que él se inspiró en un traje de Rita Hayworth para hacerle esto. Señores, esto no es porque sí, poner alhaja, ¿vale? ¿A dónde me voy a ir? Pues al final nos tenemos que ir, dime. Perdona, ahí se ve la pulsera, pero esa es una antigua antes de la de ahora, de la que yo he dicho importante. Y mira cómo está aquí la Virgen, ahí en la foto que también está alhajadísima. Pues yo me voy a ir al principio ahora. Aquí está la mía, bueno, es que yo soy de Montesión, entonces yo cuando hablo de la Virgen de Rosario digo la mía, imitando, por cierto, a cómo estaba la reina Victoria Eugenia. Si nos vamos al principio, una de las primeras imágenes, mira, aquí está la Virgen de Araceli, la pastora de Santa Marina, que se corona ahora. Bueno, pues si nos vamos al principio, in principio, ¿no? Aquí van a ver ustedes una cosa, yo me la doy. Una de las primeras representaciones que existe de la Virgen es la Madonna de el Trastevere, ¿no? Es una pintura, la Madonna de la Clemenza, no es esta, es una pintura que la ven ustedes allí, pero en el ábside está este magnífico mosaico. ¿Qué se ve aquí? Aquí se ve lo siguiente. En primer lugar está Cristo, y está Cristo en un trono, ¿vale? En el trono, además, como estaban los emperadores romanos. Fíjense que es un trono resplandeciente, lleno de joyas por todos lados. Piensen en una cosa. Como esta idea viene relacionada con lo que dicen, con lo que comenta Andrés. La realeza de la Virgen viene por su hijo. Fíjense cómo el Señor le está pasando aquí la mano a la Virgen, ¿vale? Y los dos están sentados en el mismo trono. Los dos están sentados exactamente en el mismo trono. Incluso piensen en una cosa.
en la cultura hebrea, las reinas nunca eran las esposas de los reyes, no por nada, porque es que podía haber 40 esposas. y 200, creo que, si miran perfectamente, 200, creo recordar que el rey David tuvo unas 200 esposas. Y hay que tener valor. Ay, mira. Pero por eso era la madre, la reina, ¿vale? Ahora quiero que se fijen en cómo va la Virgen, ¿vale? Que esto, si te ve la camarera de turno, se echaría las manos a la cabeza. ¡Por Dios! La Virgen lleva una corona. La Virgen lleva un tocado de perlas que le cae por las sienes hasta el cuello. La Virgen lleva todo su vestido bordado en joyas. La Virgen lleva unos chapines. Esto lo tenían muy claro los cristianos desde el primer momento. ¿Por qué? Porque cuando tú alajas una imagen, lo que tú estás expresando, ¿qué es? Una realidad que es superior a ti. Y tú estás expresando aquí la gloria de la Madre de Dios, que es una reina asociada al trono por su propio Hijo. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, de la humildad, de la sencillez y de todas estas... ¿Qué? De las hebreas, de todas estas cosas que siempre te viene la típica camarera de turno con una pulsera de moneda, un collar enorme, no le ponga tantas alhajas que la Virgen era pobre. ¿Y tú qué haces? Era como la patrona de un pueblo. O sea, tú sí, Como la la Virgen como la no. de aquí no. ¿Qué nos hemos vuelto, protestantes o qué? ¿Qué pasa? ¿Que no conocemos nuestra tradición? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una cosa en la que yo insisto mucho, y es la siguiente. En la Biblia, eso les recomiendo yo lo siguiente. El diccionario mariano, lo pueden ustedes comprar perfectamente en el libro de San Pablo. Esto lo escriben los padres paules, aprobadísimo por la Iglesia. Yo no me estoy inventando nada. La pobreza en la Iglesia, la pobreza en el Evangelio, lo que significa es tu actitud de cumplir la voluntad del Padre. Fíjense, la Virgen cómo se proclama, esclava. Quien va siendo esclava se hace libre. No hay nadie más pobre que el propio Cristo cuando está en la cruz, pero porque ambos están cumpliendo la voluntad del Padre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los primeros cristianos y todo el mundo, estas ideas del icono de la Virgen pobre y todo esto es una cosa que viene ya con la beatería propia del final del siglo XIX y el principio del XX. La que querían expresarnos una realidad transfigurada, ¿vale? Una realidad totalmente transfigurada. Por eso precisamente las imágenes van así. Por eso las cubrimos, como está magníficamente puesta su Virgen de la Esperanza, con esa magnífica saya bordada que han tenido el acierto de hacerla, fijaros, con su buen puñal, con su buena toca, está espectacularmente vestida. Además, fijaros como la Virgen lleva un buen rosario, porque las imágenes son las que deben de tener las buenas cosas, no nosotros. Nosotros al final, ¿qué somos? Nosotros no somos nada, ¿vale? Nosotros tendremos que ir a ponernos delante de este trono y a defendernos como buenamente podamos. Mira, Señor, yo en la vida he hecho esto y esto, y ten misericordia de mí. Pero la visión que vamos a ver es una visión esplendorosa. Eso es. Si es que nos la merecemos. Entonces esto es lo que los primeros cristianos, que lo tenían bastante claro, eran los que nos querían expresar. Quédate allí para señalar. Me voy, espera. Quédate allí para señalar. Me voy a caer. Es que va a señalar él. A ver, vamos a ver ahora la explicación histórica a lo que él ha contado desde la perspectiva religiosa. Miren, Roma tiene unos reyes que van a acabar con la dinastía Tarquinia, que son... No, pero no me quites esa. Ahora ponemos la otra. Es que pensé que tenía otra. No, pero deja esta. Mira, es decir, Roma es una monarquía, estamos hablando siglo VII, VI antes de Cristo. Esa monarquía va a ser expulsada, con Tarquinio el Soberbio, se va a acabar, y se va a instaurar una república. La república, fíjense bien, siglo, pues, finales del V, IV, III, II, I. Después, Hollywood nos dice que desaparece con los emperadores, pero no es cierto. Los emperadores no son coronados reyes. Y los emperadores gobiernan con un senado.
Por lo tanto, sería equivalente a las monarquías parlamentarias modernas, como Inglaterra o como España. Es decir, el peso del Senado es imprescindible. El emperador tiene que sacar las cosas por el Senado. Y allí, esa república en primera fase pura y en la fase en la que el imperator, que es un cargo de la república, adquiere protagonismo, pero no deja de ser un cargo de la república, no es un rey, pues allí siempre se va a rechazar durante 1000 años la figura del rey. Es más, cuando Marco Antonio, en una ceremonia pública y con toda la ciudad volcada con Julio César, haga la demanda de coronar a Julio César, y el pueblo pide que lo coronen, Julio César va a apartar la corona, lo va a rechazar, yo no soy rey. ¿Por qué? Porque sabe que aunque lo están aclamando como rey, hay personas que discrepan, que están diciendo, entre ellos todo el Senado, están diciendo rey no, puesto que un rey tiene unas atribuciones muy distintas a las que puede tener un imperator como cargo del Senado. Bueno, pues lógicamente si Cristo lo vamos a representar como juez en la basílica y si Cristo va a ocupar el Eroa, que es el lugar que corresponde al emperador de Roma como máximo representante de Roma, Cristo sería el máximo representante de la Iglesia, no Dios Padre, no la Santísima Trinidad, sino Cristo. Ahora lo veremos como en esta capilla también es así, pues lógicamente no puede llevar corona de rey. Pero queremos reconocer su realeza. Pues vamos a ver, ¿cómo va vestido? Señala la túnica. La túnica, no el manto. Es una túnica romana. Así vestían los patricios romanos. Pero lleva un manto envuelto como se lo envolvían los hebreos, puesto que él es hebreo. Y ese manto es dorado, oro, como el fondo. Es el color que el cristianismo desde los orígenes reserva a el lugar que habita Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios. El Santo Santorum. Efectivamente, es decir, lo que nosotros decimos la gloria. Luego, este que está aquí está en la gloria y es Dios. No rey, Dios. Y detrás lleva la cruz, es decir, en un nimbo. Porque en los santos paleocristianos, recordad que estamos en Roma, que esto es cultura romana, se van a anunciar igual que los dioses romanos. Ahí lo que ellos llevaban era el símbolo que los identificaba. El disco solar. Claro, luego en ese disco solar, que corresponde a la divinidad, Cristo tiene que llevar la cruz, porque lo que identifica a Cristo es la cruz, y no otro elemento. Luego, si San Pedro puede salir con el gallo, o con algo que aluda al gallo, Cristo tiene que llevar la cruz, y eso se convertirá con el tiempo en las tres potencias. Bueno, efectivamente, que vemos aquí. Ahora Perdón, Andrés, que esto ya estáis viendo que se presentaba desde el primer momento, que aquí no hubo ningún prioste de turno diciéndole no le ponga eso al mosaico que no le explica. No. Ni a mí me gusta más sin, a mí. Y el gusto. No, miren ustedes, esto no es cuestión de gusto. Es cuestión de que es el símbolo cristiano milenario que define la figura de Cristo. Quitárselo por motivos estéticos o por gusto es negar una tradición de 2000 años. Y un significado, que es lo importante. Ustedes imagínense que la imagen la ven gente, que digo yo, de África, posibles cristianos de África. Pues le estamos quitando el signo. Es como si va a jugar Betis y no lleva el escudo. Puede ser Betis o puede ser Córdoba o Santander. Pero como lleva el escudo es el Betis. Perdonen la comparación tan mundana, pero es que es lo mismo. Y ahora seguimos. Fíjense, porque Cristo está por delante de la cortinilla. Es decir, se está manifestando por delante de su propio cuerpo. Y abraza a la Virgen. Pero la Virgen no es Dios. Es decir, Él la acoge en ese espacio, en esa gloria, que no le corresponde porque no es Dios. La Virgen solo es, que no es poco, el mejor de los mortales. El más perfecto, el camino de salvación, la guía para llegar a Cristo, pero no es Dios. Pues bien, la abraza y ella es la que acoge los atributos que no le pueden poner a Cristo. El primero, la corona de la realeza. Él no la puede llevar. En Roma no. Si allí rechazan al emperador, es decir, al rey. Admiten al emperador como imperator, como cargo, pero no como rey. Luego no se la puedes poner a Cristo, puesto que lo estarías poniendo en una figura rechazable y no en una admirable. Ahora bien, se lo ponen a la Virgen, ahí no hay ningún problema. Y la tocan con las joyas, las mismas que lleva la esposa de Teodosio en Rávena. Los mosaicos de Rávena, que son mosaicos del principio del siglo, final del V o VI, se ve a la familia imperial y ella tocada con las joyas, porque las joyas definen quién es. La mujer de Cristo
no es la Magdalena, que podría serlo como discípula, podría serlo como esposa, yo no lo sé, eso no lo sabemos, pero la mujer protagonista importante en torno a la vida de Cristo, indudablemente es su madre, es María, que asume ese nacimiento como hijo de Dios, generándole un problema en casa grave, porque ahora explícale al marido que te ha dejado embarazada a Dios. Hombre, no es fácil. San José se sabe por algunos escritos que primero rechaza y quiere romper compromiso. La repudia en secreto. Claro, la repudia, porque, claro, tu mujer llega embarazada y encima te dice que es del Espíritu Santo. Pues, oye, esto no es fácil, ¿eh? No, vamos a verlo, no es fácil. Contexto. Claro, no es fácil. Entonces, ya digo, ella va a asumir aquí el rol de la emperatriz, el rol de la representante femenina de Cristo, de la figura más aproximada. Y ahora miren lo que lleva. No solo va enjollada, por cierto, las mismas joyas están en la cúpula de la roca. La cúpula de la roca no contempla a María, pero sí enjolla las flores. Es decir, sí le está dando carácter real a la nueva vida, que para ellos no nace de Cristo porque Cristo solo es un profeta, pero sí a la vida con Dios. Es decir, es una simplificación del mensaje cristiano. No olvidemos que Mahoma, antes que crear una nueva religión, que crear el Islam, lo que intenta es reformar la Iglesia de Oriente, que se reúne con el obispo de Belén para hacer una reforma de la Iglesia cristiana. Cuando el obispo de Belén se niega, es cuando funda la nueva. Por lo tanto, va a ser una síntesis judeo-cristiana de los elementos simbólicos para que se le entienda. Bueno, pues ahí lo tenemos. Las tablas en la mano, es decir, las leyes. Y si seguimos hacia abajo, fíjense aquí, están representados una serie de arcos con figuras y tal. En la gran mezquita omeya de Siria, Siria fue un reino tremendamente cristiano. Era de los más cristianos del mundo y se islamizó de momento, pero asumió los símbolos. Allí ustedes pueden ver las ciudades, es la ciudad de Dios, que aparece continuamente. Son mosaicos bizantinos, en mi opinión son cristianos, no son islámicos. Lo que pasa que al apropiarse del templo cristiano y ampliarlo como mezquita, Permitieron el motivo. Permitieron el motivo porque les viene bien también al Islam. Bueno, pues ahí están las ciudades de Dios repartidas. Ese es un símbolo de la proyección de la Iglesia más allá de la definición de los estados. Fíjense qué importante es esto, porque si ustedes se paran a pensarlo, ¿qué es el Vaticano? Es un estado que tiene un estado como cualquier otro, que tiene un terreno dentro de otro estado, lo cual eso ya es raro, pero que a su vez se ramifica y sale fuera y va a muchos otros estados del mundo donde no tiene terrenos, donde sí tiene propiedades modernas, porque las antiguas no, las antiguas las han asumido los propios gobiernos, y donde no puede gobernar, puesto que se tiene que acoplar a las leyes de cada país. Es decir, que es un estado dentro de otro que se proyectan los demás. Ese mensaje está ya ahí, en la ciudad de Dios. En ese deseo de salir que el cristianismo ha llamado evangelizar, pero es mucho más que evangelizar, es mucho más que seguir el evangelio. Es una proyección estatal clara, sin la que no habría llegado a nosotros la religión romana, la católica romana. Luego, aquí hay una serie de elementos simbólicos realmente importantes, ¿no? Porque nos están explicando prácticamente la historia del cristianismo y sobre todo del cristianismo en esa sociedad compleja romana que lo creó. Y al final con esto volvemos al principio de la mesa redonda. ¿Qué está proyectando esto a quien lo ve? Una esperanza. Te está proyectando que, oye, mira, que ahí, porque no lo vemos entero, pero que aquí hay un santo y aquí vemos la mano de otro. Y están rodeando el trono de Dios y de la Virgen. ¿Y qué te estás diciendo? Oye, que tú puedes ser este también. En comparativa al mundo antiguo, para los romanos era inalcanzable estar con los dioses. Pero sin embargo, y ese es y vuelvo al final, el gran éxito del cristianismo y el gran éxito de esta vocación es ese, el hecho de saber transmitir al ser humano una esperanza. Por eso es tan importante. Y por eso es el hecho de que la gente, aunque sea por moda, por esto, por lo otro, pero que la gente al final siga encomendándose a la Virgen como esperanza. De hecho, ¿qué se le dice a la Virgen en la salve? Esperanza nuestra. ¿Por qué? Porque como Andrés ha dicho, la Virgen es el camino. La Virgen es, la Iglesia la aclama como la omnipotencia suplicante. ¿Qué quiere decir suplicante? Ella no puede hacer nada. Pero aquí
todos, no sé si todas sois madres, pero todos tenemos madre. Y aquí tú sabes que lo que te diga tu madre es sagrado. Por eso a la Virgen se le dice que es la omnipotencia suplicante, porque todo lo puede conseguir precisamente de su Hijo por la autoridad de ella. De hecho, ¿cuál es el primer milagro que hace Cristo? La boda de Caná. ¿Y por qué lo hace? Pues se lo Porque pide su ella. madre se acerca y dice, oye, que no les queda vino. De ahí el éxito, el éxito del cristianismo y el éxito precisamente de la esperanza, que al final lo estamos viendo también en este magnífico mosaico. A ver, dicho de otra forma, o lo mismo, pero la Virgen de la Esperanza es la única vocación de Dolorosa que se sitúa en el mismo plano que Cristo. Todas las demás van en una narrativa, pero la única que está en el plano simbólico es ella. ¿Por qué? Estamos hablando de Semana Santa, estamos hablando de pasión y muerte, porque el objetivo del sacrificio de Cristo es la redención de nuestros pecados, es decir, es el nacimiento a una nueva vida. Y ese nacimiento a una nueva vida se inicia no con la crucifixión, se inicia con el parto de la Virgen, con la expectación de María. ¿Se dan cuenta? Se cierra un círculo. Ella nunca será Dios, pero es la única que está en contacto directo, carnal, con Dios. Y por lo tanto no puede ser como nosotros, sino que está en un nivel claramente superior y como intercesora. Por eso, si ustedes se fijan bien, y olvídense de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, porque no hay normas y por lo tanto cada uno hace lo que quiere. Pero cuando había normas regidas por el arzobispado, las únicas vírgenes dolorosas que presidían una capilla eran las de las esperanzas. Las demás no, presiden los Cristos, siempre. Solo las de la esperanza. Y si es verdad que después vendrán las capillas de las vírgenes de los dolores, pero ya hablamos siglo XVIII. Ya es cuando se relaja la norma y cuando... Y por cierto, presiden relativamente, puesto que aquí, como ustedes saben, quien está presidiéndonos es la Virgen. Eso lo saben ustedes, ¿verdad? En la Macarena no preside la Virgen de la Esperanza tampoco, ni en Triana. Eso lo tienen claro, ¿no? ¿Quién está presidiendo esta capilla? Tampoco, el Sagrario está fuera de la capilla, está en un reservado. La mesa solo una mesa. Todas las iglesias del mundo, todas, las preside el cuerpo de Cristo. Ninguna la preside un resucitado. Siempre el cuerpo de Cristo. Y ninguna la preside un nazareno. Ustedes decís, bueno, el gran poder sí. No, tampoco. Fíjense bien. Esta iglesia la está presidiendo el cuerpo de Cristo entre dos velas. Que al que se le encienden las velas. Es el crucifijo. Y al que se le da la misa. Es Y al indispensable que haya un crucifijo en la mesa de la misa, si no, no se puede. Si no, no puede haber misa. Si ustedes van al Gran Poder, verán que al lado de la mesa de altar está hay la cruz un crucifijo, la cruz parroquial con un crucificado y dos velas encendidas al lado. Es quien está presidiendo, no el Cristo del Gran Poder, no señor. En la Macarena exactamente igual. Antiguamente la Macarena no necesitaba tener un crucifijo en la mesa. Porque tenía la cruz en el ático. Porque tenía la cruz en el ático que representaba al Santo Cristo. Es decir, que si en un retablo está el crucificado arriba, San Lorenzo, por ejemplo, pues puede tener santo debajo, porque quien preside es el Cristo desde arriba, no desde abajo, ¿eh? Se preside en un orden jerárquico. Tienen que tener en cuenta que la misa se daba de espalda al pueblo y mirando al altar. Entonces, claro, cuerpo de tenían el Cristo. Calvario delante, tenían el crucificado delante porque daban la misa mirando hacia el retablo. Bueno, yo creo que deberíamos acabar con una cosita interesante. ¿El qué? Hombre, vamos a hablar de la Virgen de la Hombre, Esperanza claro, del Viso, ¿no? Por supuesto. Vale, yo creo que no tenemos ni que poner imágenes, ¿no, Lasco? Teniéndola presente. La tenemos aquí detrás. Bueno, yo introduzco. Venga. A ver, las dolorosas antiguamente siempre se buscaba eso, que tuviesen dolor. Y aunque ya hemos dicho que el dolor de Sevilla no es el dolor profundo, no es ese dolor desgarrado, ese dolor patético. Castellano, no hay más que ver a la Virgen de la Esperanza, a la Macarena, que por cierto, junto con la de Laos, son las dos más antiguas de Sevilla capital, con la más antigua como imagen, no como advocación, la más antigua de Sevilla capital. No hay más que verlas, sí lloran, sí tal, pero el sentido de belleza está siempre muy presente. Es verdad que hay algún autor como José Montes de Oca que va a buscar otra cosa y que tiene una fuerza tremenda. Es un autor que tiene unas imágenes portentosas, podemos citar la de Cádiz, podemos citar la de los Servitas Sevilla, son imágenes de primerísimo nivel. Pero muy poquito después vendrá Juan de Astorga con unos ideales de belleza, con un naturalismo muy humanizado y muy idealizado a la vez buscando lo bello, y ese modelo se va a imponer.
cuando lleguemos al siglo XX, casi todas las cofradías van a querer una Virgen que sea bella. Entre otras cosas porque no hay ningún problema religioso, ya que si le reconocemos la pureza a María, y la pureza se reconoce desde bastante tiempo antes, pues resulta que si es pura, ha nacido sin pecado original. Si ha nacido sin pecado original, no tiene castigo. Si no tiene castigo, no enferma y no envejece. Eso obedece a un principio griego que se llama la calocagacia. Estamos todo el tiempo hablando de los griegos, pero es que es muy importante. La calocagacia lo que habla es que la bondad produce belleza y la maldad produce fealdad. Por eso los sayones y los pasos son los feos. Los malos son siempre los feos. Los judíos, los romanos. Y al contrario, Cristo es bonito, bello y la Virgen igual. Aunque esté muerto y la muerte no sea bella, pero se busca esa representación. Luego, las dolorosas del siglo XX van a variar mucho de las barrocas. Buscan los modelos de belleza, hay varios tipos. Está el derivado del realismo internacional de Castillo Lastrucci, que hace vírgenes muy bellas, sueltas, casi impresionistas. Está el modelo clasicista mediterráneo, que es, bueno, muy naturalista, tiene un naturalismo intenso, pero es muy moderno y no siempre entendieron bien los cofrades, que ha dejado obras maestras, como la Virgen de las Tristezas de Antonio Llanes, modelo que sigue Llanes, que sigue Chegollán, que sigue Vasallo, muchos escultores. Después está el modelo neobarroco, que ha dejado obras de arte también increíbles, sobre todo las de Sebastián Santos. Sebastián Santos puede tener perfectamente 20 dolorosas de primer nivel. Sí, señor. Aunque a mí personalmente la del silencio me parece excepcional, pero es que excepcionales tiene muchas. Después está el modelo, que este sí es trágico, el modelo de Ortega Bru, pero no el que triunfa, sino el que no triunfa, el que le quitan. El de las penas de Santa Marta y otras imágenes por ahí. Pero sin lágrimas. No como el castellano patético, desgarrado, no. Aquí busca el dolor intenso, pero desde la serenidad. Y después vendrán los modelos neobarrocos. Duve de Luque va a depurar la belleza, la codifica. Álvarez Duarte lo quiere hacer también. Y así llegamos a Ventura, que trabaja ya en paralelo con artistas que se salen del neobarroco, como Fernando Aguado. Estos artistas, Aguado, Darío Fernández Parra, José María Leal, Jaime Babío, Fernando Murciano, Lourdes Hernández, hay muchos, Álvaro Abrines, no me quiero dejar ninguno atrás. Estos escultores van a apostar por un naturalismo escenográfico, teatralizado, pero naturalismo muy intenso, con lo cual ya no codifican como Álvarez Duarte o como Ventura, sino que ya buscan la belleza por otros motivos plásticos distintos. Ellos derivan todo de Juan Manuel Miñarro, que indudablemente cambia el sentido del arte del momento. Pues bien, Ventura se manifiesta siempre como muy fiel a su maestro, él además presume de ello, lo cual evidentemente lo honra, ¿no? Porque alabar a los maestros siempre honra al discípulo, indudablemente. Él sigue los modelos de Álvarez Duarte, esta Virgen sigue los modelos de Duarte, que a su vez derivan de los de Francisco Buiza. Esto es normal, ¿no? Los artistas tienen que coger los modelos y hacerlo evolucionar, pero con una diferencia de Ventura respecto de Álvarez Duarte. Y es que él trabaja en paralelo con estos naturalistas. Entonces, si se fijan, la Virgen, en vez de quedarse en las codificaciones, en la codificación de la belleza de Álvarez Duarte, lleva esa codificación al natural. Es decir, lo humaniza, le da más vida. Las imágenes de Ventura son más reales que las de Álvarez Duarte. En mi opinión, esto ya es una opinión nada más, en mi opinión es mejor escultor Ventura que Álvarez Duarte. Con lo cual, pues ha hecho una imagen que sigue una escuela, todos los artistas tienen que elegir su sitio y su tendencia, él ha elegido esa, pero la ha evolucionado y la ha empatizado con la gran tendencia de su época, generando una imagen muy veraz. ¿Mantiene la búsqueda de la belleza? Sí, pero es más humana que bella. Yo creo que eso es positivo, que sean más mujer que escultura. Realmente una imagen yo creo que es muy convincente. Además hay una cosa que tiene la Virgen, hay varias cosas. En primer lugar, antes lo estábamos comentando, como si bien la huella todavía de Luis Álvarez Duarte se percibe, la mirada, los propios ojos, la boca, las manos incluso, la manera de construir. Sí que es verdad que esta Virgen toma otra serie de referentes que el propio Luis lo tomaba, como es la carnosidad, que es algo tan propio de Juan de Astorga. Ahí está Alicia, que es quien mejor puede hablar aquí de Juan de Astorga, vamos, que es la que ha hecho el libro. Entonces,
precisamente ese modelo gustó mucho, ese modelo triunfó una auténtica barbaridad, el de Juan de Astorga, y es el que poco a poco, es el que Luis retoma en algunos aspectos y que Ventura sabe reinterpretar. Entonces, hay otra cosa que yo destaco también de la imagen, que para mí es principal, y que es una imagen que tiene unción. Tú aquí estás viendo una imagen sagrada, una imagen que marca perfectamente la distancia entre lo sagrado y lo humano. Es decir, Andrea ha dicho antes que ves una mujer, sí, como le pasa a la Virgen de las Tristezas, o como le puede pasar a la Virgen de la Merced de Pasión de Sebastián Santo, pero esa belleza femenina y ese naturalismo femenino, ¿vale?, está pasado por el tamiz de la unción. Por lo tanto, tú ves esa mujer bella, esa mujer dolorosa, pero esa mujer que no es otra que la propia Virgen María, a la cual te tienes que encomendar o te quieres encomendar. Por lo tanto, ese hecho de la unción y ese hecho de recoger las cosas buenas de la escuela sevillana es algo que tiene esta Virgen de la Esperanza y que me gustaría recalcar. Unción que no tienen las dolorosas de Álvarez Duarte. Lo digo yo. Patrocinio sí. Porque es una copia de la difunta Que, que mata. que tú sabes que ya A ver, sabes, yo soy eso, muy del cacho. a ver, por favor, eso no es ni bueno ni malo. Cuando yo he dicho que no tienen unción, eso no es ni bueno ni malo. Fíjense, la Virgen de las Tristezas o la de la Paz de Antonio Llanes son retratos de una mujer real, de Isabel Salcedo, una de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida. Esa señora tenía 90 años y seguía siendo espectacular la belleza de ella. Una belleza tremenda. Hay una foto en el estudio del taller de Antonio Llanes en los que se ve a ella con Ava Gardner al lado y desluce a Ava Gardner por completo. O sea, cuando sacan la foto y se dice, a ver, la belleza de Ava Gardner y tal, todo el mundo la señala a ella en vez de a Ava Gardner, que fue un icono, como ustedes saben, universal de belleza. Sebastián Santo, cuando hace la Virgen de la Merced, retrata. Cuando hace la Virgen del Silencio, retrata. ¿Cómo se llama la sobrina? Que no me Sí, acuerdo. una sobrina. Concesión. Concesión, sí, pero no me acuerdo el apellido. Bueno, si retrata, retrato. Es decir, si yo soy escultor y cojo a la señora y la saco como virgen, la estoy retratando. Es decir, tengo que sacar la orgánica de su cuerpo y de su expresión. Que no es lo mismo, porque saca un parecido, vale, pero saca también el carácter, eso ya no es tan fácil. Pues eso no es lo mismo que codificar un modelo. Álvarez Duarte codifica, cuando digo no es lo mismo, no es ni mejor ni peor, es distinto modo de trabajo, lo que quiero decir. Él codifica y Dubé de Luque codifica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cogen a los escultores que a ellos les gustan de épocas anteriores, sacan los rasgos principales y con esos rasgos de esos otros escultores del siglo XVII o XIX, como Juan de Astorga, sacan ellos, digamos, su definición de lo que tiene que ser una dolorosa. Es decir, yo defino que tiene que ser así, así y así, cogiéndolo de lo que hacía aquel maestro. Eso no es lo mismo que copiar, o sea, que retratar del natural. Ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Ahora, en ambos casos, hay que darle unción, puesto que la unción no viene sola. O sea, yo la tengo que hacer que sea una imagen reconocible como Madre de Dios para rezarle. Y eso siempre no se consigue. O siempre no se busca. Hay grandes escultores que no lo buscan, que quieren que se vea la estatua y no a la Madre de Dios. O que quieren que se vea a la señora que retrata y no a la Madre de Dios. El caso de Romero Zafra, que se puede decir sin problema ninguno. Bueno, sí, busca el hiperrealismo y no busca la unción. A mí las policromías de efectos especiales no me gustan. Una policromía tiene que ser como esta imagen, no puede ser un maquillaje. Y como esta que esto es una preciosidad. Pero las Esto es una joya. policromías que parecen maquillaje, a mí es una cosa que personalmente no me gusta, porque precisamente le quitan la barrera de los sacros. ¿Ustedes sabéis de dónde sale eso? ¿Cómo llega a Sevilla? En realidad no llegan por Romero Zafra y por Antonio Bernal. Ahora decimos quiénes son estos dos señores. No, en realidad ya lo trae en la hermandad de nuestro amigo Jesús, ya lo trae Luis Ortega Bru, cuando los ojos de Cristo tienen las lágrimas que están a punto de salir y están ensangrentadas. Ortega Bru, bueno, fue un genio, indudablemente. Ortega Bru trabajó para el cine, hizo imágenes cinematográficas, hizo decorados de películas de Romano,
Sí, las estatuas que salen detrás en los edificios romanos y tal. Pero también fue modelador del Museo de Cera de Madrid y del Museo de Cera de Barcelona. Entonces, entre el cine y las caracterizaciones cinematográficas, ya saben, el látex para convertir en mayor a una persona porque en la misma película sale con 30 años y con 70, ese tipo de cosas. Él las está viendo. Y esas mismas técnicas que se usan en el cine se usan en el Museo de Cera. Entonces él lo va a traer y se lo hace en los ojos al Cristo Montesión, al crucificado, al crucificado de la salud. Se lo hace en las heridas de la rodilla, donde vemos cómo tiene ese líquido sanguinolento, sí, y así se introduce. Con el tiempo, Romero Zafra y Antonio Bernal, que son dos escultores de Córdoba, van a llevar el hiperrealismo, o sea, no determinados elementos como Ortega Bru, sino los efectos hiperrealistas en pleno, lo van a llevar a la iconografía barroca. Cuidado, que nos gusten o no nos gusten, el gusto de cada uno es libre. Esos dos escultores fueron muy importantes porque los jóvenes que se formaban en Sevilla en torno al año 2000 y que empezaban a trabajar en torno al 2000, que son todos los que yo he citado antes, van a tener dos referentes. Ellos no van a seguir a Álvarez Duarte, a Dubé de Luque, a los neobarrocos, no. Desde el principio van a decir, no es mi camino. Ellos van a seguir a Miñarro, que propone un naturalismo intenso, escenificado, pero historicista, basado en la imagen que se ve en negativo en la síndrome, en la sábana santa. Claro, los demás no pueden seguir el mismo camino, porque entonces se verían como imitadores. No, van a adoptar ese naturalismo y van a buscar otros modelos. Pero para incentivar ese natural va a ser muy importante la influencia que ejercen en ellos los dos cordobeses, Romero Zafra y Bernal, que aquí no tienen ascendencia en la escultura sevillana, pero en la formación de esos escultores sí. Claro, cuando salgan, pues van a hacer maravillas como esta. Esto es una obra maestra de la escultura. Lo digo como lo pienso. Podríamos hacerlo de modo objetivo y lo haremos otro día que nos invitéis, que hablemos del Cristo, pero es maravilloso por muchos motivos. Y como rompen con todo lo neobarroco. Esto no quiere decir que lo neobarroco no valga. Indudablemente no. Lo que quiere decir es que los artistas no pueden estar durante generaciones haciendo lo mismo. Como en el Imperio Egipcio, 3.000 Claro. años de lo mismo. No se puede estar lo mismo y lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el neobarroco había sido interesantísimo con Sebastián Santos, con Eslava, Antonio Eslava, con Rafael Barbero. Buiza. Fue interesantísimo en una segunda generación con Buiza, que es discípulo de Santos, pero a la tercera generación, que es la de Álvarez Duarte y Dubé de Luque, llega ya, y Hernández León, llega ya muy agotado. Además, coincide con que fallecen casi a la vez Santos, Eslava, Illanes y Bru, que no tiene nada que ver con esto, que va por libre. Entonces, estos se quedan solos codificando. Claro, llega un momento que se están haciendo puzzles. Las manos de uno, el sudario de otro, la barba de otro, y ya se pierde la creatividad, estamos en un callejón sin salida. Claro, esa evolución de Miñarro y la influencia de los cordobeses sobre estos jóvenes, pues nos va a llevar a esto. No tiene absolutamente nada que ver. Esto es el natural, aquí se busca la orgánica del cuerpo, aquí se busca que haya una relación, esta imagen porque está en ese momento de entrega, casi de sumisión, pero fíjense el ligero giro del cuello a la derecha, cómo se resalta aquí en el tendón y cómo en consecuencia en la otra parte tiene que estirar, puesto que si aquí se contrae, aquí se estira. Y así está trabajado este cuerpo, que yo lo he visto tallar, este Cristo, está trabajado entero, con una orgánica plena, al 100%. Además se pueden ver velados los músculos debajo de la piel. No están, y se notan, se sienten. Eso es de un nivel simplemente excepcional. Bueno, pues esos grandes cambios indudablemente nos van a situar. Y Ventura, que insisto, por devoción a su maestro, parte de la línea que se está clausurando en ese momento, pues tiene la capacidad, porque tiene una buena formación, tiene la capacidad de hacerla evolucionar. De hecho, a partir de 2010-15 se va a recuperar la tendencia neobarroca. Gracias a él, gracias a Alberto Pérez Rojas, gracias a una serie de escultores que dicen, un momento, ese naturalismo lo podemos incorporar y recuperar el neobarroco. Y van a rescatar otra vez la tendencia, que se había quedado en un callejón sin salida. ¿Se dan cuenta? Distintos modos de expresarse, distintos modos de trabajar, imágenes que tienen un nivel muy superior a las que se hacían en los años 80 y 90 del siglo pasado.
A mí me gustaría hacer dos comentarios sobre la esperanza. El primero de ellos... como hijo del pueblo. Cierra tú, pues claro, cierro yo. claro, evidentemente. Pues El nada, hijo del pueblo, tiene que cerrar cerramos tú. y acabamos. Lo primero es, como licenciado en Bellas Artes, hablar de la primera obra en madera, a tamaño natural, de un autor. O sea, este hombre dio la tecla, hablando coloquialmente. Porque una persona que, por más formación que vaya teniendo en un taller, se embarca de una manera casi autónoma en realizar una escultura a tamaño natural, que eso también es interesante en arte contemporáneo, como las imágenes crecen de tamaño. Las imágenes antiguas son todas más pequeñas. Aquí en Eviso, por ejemplo, tenemos la Virgen de los Dolores, que es mucho más pequeñita en volumen de lo que puede resultar la Esperanza, que es una buena moza, es una Virgen grande. Este hombre pues se enfrentó técnicamente a una escultura que resolvió muy bien, incluso la resolvió mucho mejor a nivel de talla que de policromía, pero es que es comprensible, es que es la primera obra a este tamaño y en madera de este hombre. Y el segundo comentario, y ya con esto acabamos, es que al igual que con su maestro pasó, la primera obra le abrió carrera. A Luis Álvarez Duarte, la Virgen de Guadalupe, le abrió muchísima carrera, tener una cofradía, que saliera en Sevilla en Semana Santa, y le llovieron mucho más encargos, y esta Virgen a Ventura Gómez le ha abierto también mucho campo de acción, indudablemente. Indudablemente y de una manera constatable, porque el modelo no lo ha copiado, pero ha influido, y lo digo así porque es el modelo, porque es la primera. Fue la que marcó el desarrollo artístico de este hombre, le ha marcado su producción femenina hasta el día de hoy. Y yo creo que ya con esto podemos acabar. En definitiva, enhorabuena, que tienen dos imágenes espectaculares. Totalmente. Pues nada, muchas gracias. Gracias. O podemos ir en paz. En nombre de la hermandad, muchísimas gracias por vuestra asistencia. A ustedes. Y muchísimas gracias a todos por aclararnos, por esta mesa redonda que ha girado en torno a lo que es el origen y evolución de lo que es la vocación de nuestra titular Mariana, María Santísima de la Esperanza. Y bueno, y un detalle para que lo tengáis siempre presente, pues este acto que hemos celebrado con motivo del 25 aniversario, en el que aparece reflejado el cartel conmemorativo que se editó al principio del mes al final de septiembre, principio del mes de octubre. Bueno, pues para Andrés, Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Muy bonito. Gracias.